Hola, el día de hoy veremos un ejercicio de dependencia lineal, pero en este caso aplicado a polinomios. Este ejercicio nos pide demostrar que los polinomios dados son linealmente dependientes. Y tenemos un primer polinomio x menos 3x cuadrada, el segundo 2x más x cuadrada y el tercero 2x cuadrada menos x. Lo primero que tenemos que hacer es denotar cada uno de estos polinomios con una variable. Nosotros utilizaremos la letra C y para denotar que esta se multiplica a polinomios diferentes, denotaremos con C1, C2, C3 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de polinomios que nosotros tengamos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer la combinación lineal de cada uno de estos polinomios multiplicándolo por C1, C2, C3 dependiendo del caso. Entonces aquí tenemos que C1 multiplica a x menos 3x cuadrada, C2 multiplica al segundo polinomio que es el que se encuentra en la parte media y es 2x más x cuadrada. Y por último tenemos a C3 que multiplica a 2x cuadrada menos x. Si desarrollamos estas multiplicaciones tendremos que C1 por x es xC1, C1 por menos 3x cuadrada es menos 3x cuadrada C1. En el caso siguiente tenemos C2 por 2x, tenemos un 2x C2 y C2 por x cuadrada más x cuadrada C2. Es importante siempre tratar de que todos los números de polinomios de un grado queden en una misma columna porque esto nos va a facilitar después a la construcción de la matriz que haremos posteriormente. Es decir, que las x queden con las x cuadradas con las x cuadradas, las x al cubo con el x al cubo y así sucesivamente dependiendo del grado de polinomio que tengamos. Y por último tenemos el C3 que multiplica el 2x cuadrada. Tenemos un 2x cuadrada positiva C3 que lo acomodaremos de este lado para que nos sea más fácil visualizar la construcción que tendremos posteriormente. Y por último tenemos un x negativo que multiplica al C3. Como aquí podemos ver, nosotros podemos formar un nuevo sistema a través de una matriz en el que en una sola fila pongamos cada una de las x y en otra fila pongamos cada una de las x cuadradas, recordando siempre que cada una pertenece a un polinomio diferente, C1, C2, C3. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta construcción en una matriz, tendremos que poner únicamente los números que acompañan a cada una de estas literales. Si nosotros tenemos una x, pues no está representado tal cual, pero sabemos que es un 1 y pondremos un 1 aquí. Luego tenemos un 2xc2, pondremos nada más un 2, porque solamente tenemos que poner los números, los coeficientes que acompañan a las literales y tenemos un menos x, que sería un menos 1, y en las x cuadradas tenemos un menos 3x cuadrada, C1, que sería únicamente un menos 3. Recordemos que aquí siempre tenemos que dejar en la columna todo lo correspondiente a la C1, en otra columna todo lo correspondiente a la C2 y en otra columna todo lo correspondiente a la C3. Aquí tenemos un más x cuadrado C2, el coeficiente que acompaña esta x cuadrada es un 1 y en el C3 el coeficiente que acompaña es un 2. Y esto lo convertiremos en un sistema homogéneo, es decir, que esto es como si fuera todo igual a 0. ¿Por qué? Sencillamente porque aquí no tenemos números que no estén acompañados por literales, únicamente tenemos literales y coeficientes que acompañan literales. Por eso se convierte en un sistema homogéneo.
El paso siguiente es hacer una reducción de esta matriz. ¿A qué nos referimos con esto? Que la reducción de esta matriz quiere decir que se tiene que formar un triángulo inferior en el que todos los números que estén debajo de un número que está al principio sea 0. Para entendernos mejor, esta reducción de matriz la vamos a poner aquí de manera más visual. Y entonces, si por ejemplo aquí tengo una matriz de 3 columnas por 2 filas, pues entonces aquí tendrá un número, aquí puede que tenga otro número, aquí un 0, y el siguiente número que está abajo de este tiene que ser forzosamente un 0, es decir, se tiene que ver una especie de escalón que va avanzando diagonalmente. Como aquí hay un 0, entonces aquí ya forma una E, hay otro número y aquí también puede haber otro número. Si nosotros tuviéramos una matriz de 3 por 3, pues entonces esa matriz se vería similar a esto. Aquí tendríamos un número, aquí otro número, aquí otro número. El valor del número, aquí dependiendo, aquí pusimos un 0 porque la que estamos trabajando es un sistema homogéneo, porque el valor es 0, como dijimos, pero puede que aquí el valor no sea 0, sino que se tenga cualquier otro valor, como un 1, 2, etc. Continuamos. Entonces, si fuera de 3 por 3, como dijimos, el número que sigue abajo del primero tendría que ser un 0 y todos los demás tendría que ser un número, si así no lo permite la reducción, y aquí otro número, y se tiene que seguir esta secuencia, no tiene que haber acá un 0, se tiene que formar un triángulo inferior. Aquí tenemos que hay un número, entonces abajo de este número tendría que haber un 0 y enseguida un número y otro posible número. Aquí vemos que se forma esta especie de escalón o este triángulo inferior, como nosotros lo mencionamos. Para ello, nosotros utilizaremos las operaciones básicas de matrices, ya sea suma, resta, multiplicación, dependiendo de lo que necesitemos para lograr a esta reducción. Entonces, una vez que yo ya sé que tengo que reducir esta matriz, tengo que observarla y ponerme a pensar, bueno, si el número que está abajo de esta primera columna tiene que ser un 0, tengo que pensar qué multiplicación tengo que hacer para que este salga 0. Aquí tengo un menos 3 y voy a utilizar la primera fila para empezar a eliminar los dígitos de la segunda y así hasta n filas que yo tenga. Pues entonces si yo multiplico mi primer elemento de la primera fila y de la primera columna por un 3 y se lo sumo a la segunda, pues me queda un 0. Pondremos por lo tanto aquí a un ladito la notación de qué es lo que estamos haciendo para saber cómo es que se producen cada una de las nuevas filas que estamos anotando. Entonces, si yo aquí tengo F2, que es la fila 2 con la que estoy trabajando, más 3F1, produce F2, que es la nueva fila. Y esto lo vamos a anotar en esta parte para tener mayor visibilidad. Entonces, tengo un menos 3 más 3 por 1, pues me queda 0 y dijimos que esta fila permanece igual porque es la fila con la que nosotros estamos trabajando y con la fila 2 es con la que estamos haciendo las operaciones. Como ya tenemos involucrada esta fila, no podemos decir, vale, pues nada más trabajo con este elemento. No, se tiene que hacer con cada uno de los elementos de toda la fila. Paso al siguiente, que está en la fila 2 y en la columna 2, que es un 1. Entonces tenemos F2, que es un 1, más 3, F1 en la misma posición con el que esté trabajando de la misma columna. Entonces sería un 3 por 2 es un 6, más 1 tengo un 7. Y
Por último tengo un 2 al que le tengo que sumar un 3 por menos 1 es un menos 3. Más el 2 que ya tenía, tengo aquí un menos 1 y tenemos 0 más 3 por 0 pues sigue siendo 0. Con nosotros vemos ya no es posible reducir más la matriz porque no tenemos ya ninguna otra fila, o sea ya prácticamente esta nos queda así. Por lo tanto, aquí podemos hacer una nueva construcción de ecuaciones y recordemos que toda esta columna pertenecía a la C1, esta columna a la C2 y la tercera a la C3. Entonces aquí prácticamente lo que vamos a hacer es regresar a su forma primaria, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que C1 más 2C2, porque está en la segunda columna, menos C3 es igual a 0. Y tengo 0, C1 no es necesario ponerlo, tengo un 7C2 y un menos C3. Y vemos que en ambos casos es igual a 0 y tengo estas dos ecuaciones. Una vez que he formado estas dos ecuaciones, tengo que despejar para obtener cada uno de los valores de C1, de C2 y de C3, pero recordemos que esto únicamente lo estamos haciendo de manera representativa porque no estamos manejando cantidades. Por ejemplo, aquí es más sencillo despejar esta primera ecuación. Si yo despejo esta ecuación, la puedo utilizar para despejar la primera y saber el valor de otra variable. Y es más sencillo despejar este C3 que tiene un coeficiente acompañado por un 1 y en lugar de este C2 que tiene un número 7. Entonces pongo aquí que menos C3, si en este lado está sumando, al otro lado pasa restando, es igual a menos 7C2. Y para que este no quede negativo, pues entonces esto sería equivalente que si paso este menos 1 dividiendo y menos entre menos, pues da más. Entonces C3 es igual a 7C2. Como aquí ya tengo mi valor, ya lo puedo despejar en la primera ecuación para poder conocer el valor de cualquiera de las dos variables con la que yo quiera trabajar. Entonces, sustituyo este C3 en donde me indique la primera ecuación, que está mi C3, y tengo que C1, vamos a poner aquí una división para no confundirnos, tengo que C1 más 2C2 menos C3, que es equivalente a 7C2, es igual a 0. Si yo simplifico, puedo poner la C2 con la C2 y tengo que C1 más 2C2 menos por más es menos 7C2, que es igual a 0. Entonces, este 2C2 se lo sumo al 7C2, que es negativo, y tengo un menos 5C2 igual a 0. Aquí vemos es más sencillo despejar la C1 y tenemos que C1 es igual a 5C2. Si de este lado está restando, al otro lado pasa sumando. Por lo tanto, nosotros podemos ver que nosotros podemos poner cualquier valor de los números reales a mi C2 y multiplicarlo por los números que lo acompañan. Tengo que C1 es igual a 5C2, C3 es igual a 7C2 y que entonces C2 pertenece a los reales. Yo no sé cuál porque no me lo está dando, simplemente sé que pertenece a los reales. Y con esto quiere decir que la dependencia lineal
entonces realmente existe. ¿Por qué? Porque existe un número diferente de 0 para alguna de estas variables, y si existe ese número, pues entonces son realmente linealmente dependientes. Por ejemplo, yo aquí a este C2 le podría dar un valor sencillo, pongámosle 1. Entonces, si C2 es igual a 1, tenemos que C1 es igual a 5 por 1 es igual a 5, sustituyendo el valor de 1 en la C2. Y que C3 es igual a 7 por el valor de C2, que le asignamos 1, es igual a 7. De igual manera, si nosotros pusiéramos un número diferente, como un menos 2, un menos 5, un 5.3, un medio, cualquier valor que ustedes puedan imaginar, obtendremos valores diferentes de 0. Así llegamos a la conclusión de que como existen valores diferentes de ceros para las combinaciones lineales que hicimos para cada uno de estos valores, asignando C1, C2 y C3, existen valores diferentes a 0, entonces los polinomios que nos han sido dados, x menos 3x cuadrada, 2x más x cuadrada y 2x cuadrada menos x, son linealmente dependientes.